Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este día me gustaría compartir una enseñanza que la considero muy importante porque tiene que ver absolutamente con la iglesia, la única iglesia, la que el Señor compró con su propia sangre. Estamos hablando del pueblo del Señor y hicimos una enseñanza de qué es la iglesia, quién es la iglesia y dónde está la iglesia. Yo creo que esto complementa esa enseñanza y tiene que ver también con la posición de la iglesia dentro de aquella gran ramera. Cuando hablamos de la ramera o la gran ramera, estamos hablando de una prostituta que ha usurpado la posición de la verdadera iglesia. Y vamos a ver que el Señor se dirige a su pueblo en Apocalipsis, capítulo, vamos a leer dónde está, donde el Señor dice a su pueblo: pueblo mío, sal de ella. Está en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Entonces, cuando estamos hablando de salir de ella, ¿a qué se refiere? Se está hablando de la gran Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, la gran ramera. Entonces muchas veces no se ha entendido quién es esta gran ciudad de Babilonia, la gran ramera. Entonces vamos a hablar acerca de este tema también y vamos a dar un ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 5. En Primera de Pedro, capítulo 5, allí vemos en la salutación final, cuando ya se despide el apóstol Pedro. Y acuérdense que el apóstol Pedro fue una persona, un discípulo, un apóstol muy importante dentro de la fundación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún en el último libro, en Apocalipsis, al Señor le da el privilegio de que su pueblo esté regido, pastoreado y regido por los 12 apóstoles que estuvieron con él. Entonces, Pedro es importante como una piedra angular importante. Sabemos que la piedra angular, la piedra fundamental es el Señor Jesucristo, pero él edificó su iglesia justamente sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, Pedro justamente en capítulo 5 dice, verso 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Interesante que Pablo se refiere a Silvano, que él lo tiene por hermano. O sea, quiere decir que Pedro, con esas palabras, implícitamente también podemos entender de que tenía a otros como no hermanos, como está escrito, falsos hermanos. Entonces, en este caso, Silvano, a quien tengo por hermano, y no solamente hermano, sino hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia, y hablando de la iglesia, aquí está, la eclesía que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdadera iglesia y estamos hablando de una ramera donde la iglesia verdadera de Dios está metida. Y vamos a ver que es un sistema y ese sistema está en todo el mundo. La Babilonia, la gran ciudad, la gran ramera está en todas partes. Y lo vamos a ver por las escrituras. Lo que ahora estamos viendo aquí es que el apóstol Pedro está hablando cuando se despide que la iglesia que está en Babilonia
os saluda. Entonces, cuando dice la iglesia que está en Babilonia, no dice la iglesia de Babilonia, sino dice la iglesia que está en Babilonia. Es diferente. No es como que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, no, la iglesia que está en Babilonia. O sea que hay una eclesía que estaba en un lugar espiritual, que está en Babilonia. ¿Y cuál es ese lugar espiritual? En este caso, era nada más, nada menos en Jerusalén. O sea que Jerusalén, la terrenal, Jerusalén donde el Señor fue crucificado, fuera de la ciudad, aparte, allí a las afueras. Ese pueblo donde el Señor lloró delante de la ciudad y lo dijo: cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Pero vendrán días que serás destruida, serás arrasada, no quedará piedra sobre el templo, y pues hará gran lamentación porque no conociste el día en que te visité, el día en que Dios visitó la tierra, Dios visitó a su pueblo. Entonces, esa Jerusalén terrenal, esa Jerusalén física, entonces aquí está hablando, si bien es cierto de que estaba en Babilonia espiritualmente hablando, pero estaba hablando de la Jerusalén terrenal. Y vamos a probarlo por las escrituras. En Hechos capítulo 8, por ejemplo, Pedro estaba en Jerusalén. O sea que si algunos tienen duda a qué se refiere, Pedro estaba en Jerusalén. En capítulo 8 de Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, todos fueron esparcidos, salvo de los apóstoles. Y justamente esta primera epístola de Pedro, cuando él habla, el capítulo 1, la escribe a los expatriados de la dispersión. Entonces, él se quedó en Jerusalén. Entonces, cuando estamos viendo en Hechos capítulo 15, vemos esa historia que hubo el concilio de Jerusalén y ahí estaba Pedro. Cuando Pablo fue a hablar con los apóstoles, ahí estaba Pedro. También otro versículo en Gálatas capítulo 8, capítulo 1, verso 18, y en el capítulo 2 habla también y confirma la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1 dice, verso 18: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y en el capítulo 2 de Gálatas, allí habla también que el apóstol fue, y el versículo 8 dice: al que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconocieron la gracia que me había sido dada. Jacobo, que es Pedro, perdón, Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. O sea, cuando fueron a Jerusalén, con eso estamos probando que cuando el apóstol Pedro, de parte de la iglesia que está en Babilonia, es que la iglesia que estaba en Babilonia estaba en un lugar que básicamente el sistema religioso, el sistema, vamos a decir, toda la teología, el conocimiento de la ley, toda la liturgia mosaica, la cátedra de Moisés, todo lo que se llamaría eh, la iglesia espiritual, se supone, del pueblo de Israel, estaba totalmente corrompida por un espíritu babilónico, por un espíritu usurpador. Por eso que el Señor nos manda en Apocalipsis, salid de en medio de ella, salid de en medio de ella, dice el Señor. Y allí escribí en el título del mensaje. El título del mensaje, no sé si lo han visto. ¿Cuántos me pueden escribir ahí el título del mensaje allí?
que es abolitionem omnium pontifiorum Taurus. O sea que esta es una frase en latín que dice abolitionem omnium pontifiorum Taurus, que significa anulación de todas las bulas papales. Anulación de todas las bulas papales. Entonces vamos a entrar en Apocalipsis y vamos a recorrer un poco, hermanos. Esta enseñanza es bien larga. Voy a tratar de sintetizarla lo más que pueda, por eso que quiero que presten atención. Y cuando habla de la gran ramera, empieza en el capítulo 17, se toma todo el 17, todo el capítulo 18 y llega hasta el capítulo 19. Ustedes imaginan, 3 capítulos tocan acerca de esta gran ramera, la gran ciudad, esta mujer que la representa el Señor a través de una mujer que la llama la gran ramera, y esta gran ramera es la gran ciudad de Babilonia. Esta gran ciudad de Babilonia, como dice Apocalipsis 17 y 18, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, cuando vemos las características, capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta gran ramera, esta mujer, está sentada sobre muchas aguas. Entonces, si visualizamos esta metáfora, esta ilustración de una mujer sentada sobre una bestia, esta mujer sentada sobre una bestia, pero también esta mujer está sentada, pero sobre muchas aguas. O sea, la bestia, sinónimo de muchas aguas. Y cuando queremos ver eso, de que está sentada en sobre una bestia, está el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, y esta bestia escarlata o roja, llena de nombre de blasfemia, tenía una característica, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, la bestia donde la mujer se sienta tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que recuerden eso, ese detalle de que tiene 10 cuernos, 7 cabezas. Entonces, también quiero que recuerden que la bestia representa muchas aguas, y vamos a ver que esas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Acá no hay que interpretar mucho, hermano. Aquí no hay que espiritualizar ni ser muy místicos. Las aguas que has visto, está la explicación, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué estoy enseñando de esta manera? Para que nos demos cuenta que la gran ramera es una gran ciudad, es una multitud de gentes, es una bestia, pero en realidad son pueblos, muchedumbres, son naciones, son lenguas. Prácticamente está en toda la tierra. La gran ramera, la gran Babilonia está en toda la tierra. Ahora, esta mujer que está montado sobre esta multitud de gentes, pueblos, naciones y lenguas, esta mujer, lo voy a decir de frente porque la enseñanza es muy larga, esta mujer es aquella que ha usurpado la posición de la iglesia. Esta gran ramera tiene que ver con aquella mujer que pretende tomar el lugar de la esposa del Cordero. La gran ramera no es nada más ni nada menos todo aquello, todo espíritu que se mueve, y repito, esto se mueve a nivel mundial, a nivel de toda la tierra, en todas las esferas, en todos los niveles. Es aquel espíritu, son aquellas personas, son aquellas instituciones, son aquellas corporaciones, son todos aquellos que se mueven como una bestia, pero que en realidad la mujer que maneja toda esta bestia y que controla
a su vez está controlada por el mismo Satanás. Y vamos a ver que esta gran ramera, porque la habla como una bestia, como una mujer, y dice en el versículo 5, en su frente tenía un nombre escrito esta mujer, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé como asombrado con gran asombro y me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que la mujer está montada sobre una bestia que tiene 10 cuernos. Ahora, cuando vamos a Daniel y vamos a unir Daniel, en el capítulo, vamos a ver, capítulo 7, donde habla de 4 bestias, donde la primera era como león, la segunda era como un oso, la tercera bestia era semejante a un leopardo, oso, león y leopardo. Pero después vi una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea que ahí vemos que la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, y en el tiempo de esta cuarta bestia, porque ahí lo dice en capítulo 7, estas 4 grandes bestias, versículo 17, son 4 reyes o 4 imperios, 4 reinos que se levantarán en la tierra, no hay más. O sea que son 3, esas 3, una tenía el rostro como león, la otra como un oso y la otra como un leopardo, pero la cuarta era diferente, era una bestia salvaje, diferente, terrible. Y la Biblia dice en el versículo 17, estas 4 bestias son 4 reinos, 4 imperios que se levantarán en la tierra. Después viene lo que dice en Daniel capítulo 2, que una roca del cielo desciende, cae a los pies de la estatua de Nabucodonosor y se acaba todo. La historia de la humanidad termina, y acá lo dice de otra manera: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que cuando viene la cuarta bestia, en el tiempo de la cuarta bestia, los tiempos se acaban y el Señor y sus hijos poseen el reino no por 1000 años. La palabra de Dios dice hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces, cuando estamos hablando del sueño de Nabucodonosor, y que dice que la cabeza y su pecho y sus brazos y su vientre y sus muslos de bronce, etcétera. Ustedes ya saben, no quiero demorarme mucho aquí. Entonces, el profeta Daniel interpreta, y voy a ir al final casi, donde dice, por ejemplo, y por ser los dedos, versículo 42 del capítulo 2, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro. Y ahí estamos hablando de la parte final de abajo de la estatua, donde esta cuarta bestia de Apocalipsis tiene 10 dedos al final, que son los 10 imperios o los 10 reinos. Y ahí lo dice, los 10 dedos, por ser los dedos los pies, parte hierro y en parte barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, capítulo 8. Dice, en los días de estos reyes, o sea, en la bestia que tiene los 10 cuernos, dice, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Qué está diciendo? Que toda la historia de la humanidad, comenzando desde Babilonia,
¿no es cierto? Está hablando de todos los imperios que han estado, el imperio asirio, medo-persa, el griego, y termina con el imperio romano que estamos viviendo esa disolución de ese imperio que se ha mezclado, pero que tiene 10 imperios o 10 reinos vigentes. Entonces, en ese tiempo dice que viene una piedra del cielo y desmenuza toda la historia de la humanidad. Si bien es cierto, ya pasó el tiempo de los medos, de los persas, de los griegos, pero lo que está hablando es de la historia de la humanidad. Dice que el gran Dios ha mostrado al rey lo que está por acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces estamos viendo que hay una mujer que el Señor la llama una ramera, que es una madre de todas las rameras, es la gran ramera, es la que ha tomado ha usurpado la posición del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer está ebria de la sangre de los mártires, de los profetas, de los hijos de Dios y de los que tienen y retienen el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta bestia también tiene 10 cabezas. O sea que la bestia donde esta mujer se sienta tiene también 10 cuernos, perdón, 7 cabezas y 10 cuernos. Y es interesante que la bestia que sale del mar, hay una bestia, capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente se repite, 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, es interesante. No estamos hablando de otra cosa diferente. Es la misma mujer sentada sobre muchas aguas. Esta mujer está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia de capítulo 13. Es la misma bestia o la cuarta bestia que vio terrible, que tenía también 10 cuernos, que vio Daniel. Y en el capítulo 13, esta bestia también tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y aquí noten esto, el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. O sea que, ¿qué características iguales a la primera bestia de Daniel, que era como león, la segunda como oso y la tercera como leopardo? Pero acá en Apocalipsis, esta bestia que salía del agua, lo que pasa es que esta bestia estaba trayendo consigo toda la historia de la humanidad, de la misma manera que la estatua de Nabucodonosor, a partir de la cabeza de oro, luego la plata, bronce, hierro, o sea, pues son cosas que pasaron en el tiempo, tuvieron una realidad en el tiempo histórico, pero para Dios, cuando se lo revela a Daniel, y cuando se le da la interpretación y la piedra que cae del cielo y cae en los pies y destruye toda la historia de la humanidad, y empieza un reino eterno, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, si bien es cierto, son cosas que ya pasaron en el tiempo histórico, pero para Dios todo lo pone como un conjunto. De la misma manera, en Apocalipsis 13, esta bestia que está, digamos, que está dirigida, que está gobernada, manipulada, montada por una mujer, por una que se rebela contra Dios y se hace pasar por la novia, la esposa del Cordero. Esta mujer que está sobre esta bestia que también tiene 10 diademas, esta bestia dice que era semejante a un leopardo, sus pies eran semejantes a un oso y su boca semejante con boca de león. O sea, aquí lo que está hablando es que de esta bestia nueva, esta cuarta bestia que habla Daniel y esta bestia que sale del mar, trae con ella toda la historia justamente de esta Babilonia,
de esta usurpadora, de esta gran ciudad que ha traído todas las abominaciones de toda la humanidad, siempre la ha llevado con ella, ha traído todo lo que es la idolatría, la hechicería, el sacrificio de niños, el culto a los diablos, a los demonios, la adoración a Satanás, todo lo que es la adoración a los astros, a los ángeles, a las estrellas, a Venus, a Marte, a todo aquello que se revela contra Dios, a todo el ejército de los cielos, esta gran ramera, esta Babilonia con todas sus abominaciones, en el último tiempo viene arrastrando todo lo que los imperios antiguos, que eran como león, como oso y como leopardo, hablando después del imperios antiguos como Babilonia, asirios, medopersas, los griegos, y en el último tiempo los romanos, y estamos más justificados, pero todo al final está trayendo y arrastrando toda esa corrupción. Por eso que esta bestia del capítulo 13 tiene las características de la primera, segunda, tercera bestia de Daniel capítulo 2, perdón, capítulo 7. Pero esta bestia de aquí que sale del mar, ya estamos hablando de los últimos tiempos, porque esta profecía, estas palabras de Apocalipsis, son palabras que tienen que suceder en el tiempo final. Como dice la palabra, que estas cosas tienen que suceder en el tiempo final. Estas cosas vienen a acontecer en los últimos tiempos, cuando Daniel vio la piedra que cae del cielo y cayó en los pies de esa estatua. Estamos en ese tiempo y esta enseñanza tiene absolutamente todo que ver con la identificación de esa mujer y con la orden del Señor para salir ya de esa contaminación, de esa influencia espiritual, porque es absolutamente espiritual. Quiero que sepan de que la Babilonia que estamos hablando, la mujer de que estamos hablando, todo es espiritual. Por eso que leímos al principio que Pedro estaba saludando a la iglesia que estaba justamente en ese sistema babilónico, que era la Jerusalén terrenal, justamente la Jerusalén que a través de sus sacerdotes y sumos sacerdotes, de sus escribas y doctores de la ley, crucificaron al dador de la vida. O sea, justamente ese sistema religioso fue el que gritó con todo el pueblo, con toda esa muchedumbre: crucifícalo, y prefirieron a un malhechor en lugar del Señor, cuando ya Poncio Pilato había determinado libertarlo. Pero todo eso se cumplió para que se cumpla el propósito divino del Señor. Entonces, esta mujer con 7 cabezas, esta mujer que se sienta sobre una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, esta es la gran ramera. Ahora, esta gran ciudad en Apocalipsis capítulo 17 tiene ciertas características. Ya dijimos que esta bestia son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, y que la mujer que está sobre estas aguas, o sea, sobre esta muchedumbre de pueblos, lenguas y naciones, es nada más ni nada menos lo que ya sabemos nosotros, la que usurpó en algún momento la posición de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo y del pueblo verdadero del Señor. Estamos hablando de la llamada, de la susodicha Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que hoy tiene la representación de ser un Estado donde el jefe del Estado en este momento es Bergoglio, lo que le llaman hoy el Papa Francisco, según ellos el vicario de Cristo. Entonces, esta enseñanza, al final vamos a hacer una oración de liberación y de anulación, porque el título del Abolitionem Omnium Pontiforium Taurus significa la anulación de todas las bulas papales, porque ha sido espiritual desde un principio,
para que el pueblo de Dios pueda salir de allí, tiene que desligarse espiritualmente. Y la gran ramera es la que estamos hablando, pero es la madre de todas las rameras. Entonces, si es la madre de todas las rameras, y acuérdense que el poder de la gran ramera, la gran ciudad Babilonia, viene arrastrando desde la cabeza de oro, luego viene arrastrando el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de fierro. O sea, está arrastrando toda la historia consigo y ha llegado hasta los tiempos finales. Quiere decir que en los tiempos finales hay una manifestación de esa Babilonia antigua que ahora es la gran ramera, pero ya más definida. Es la madre de todas las rameras. Si es madre de todas las rameras, quiere decir que, ¿cuáles serían las otras rameras? Pues las otras rameras son todas las que se llaman iglesias en el mundo entero. Y esto no es fácil de decirlo. Toda congregación inscrita en los gobiernos, en los libros, en los registros públicos del Estado, de un país, de una nación, de un pueblo, no es la iglesia, se convierte en otra ramera más, porque no es posible entrar o ser parte de una iglesia por afiliación, porque pones una firma o porque simplemente tu presencia corporal está ahí todos los domingos o todos los viernes o todos los martes. O sea que aquí estamos hablando la verdad. En honor a la verdad, tengo que decirlo, en honor a la verdad, tengo que honrar la bendita palabra de Dios y tengo que honrar absolutamente la verdad. La ramera o la gran ramera es aquella que ha usurpado la posición del pueblo de Dios a través de toda la historia de la humanidad, pero que en este tiempo se ha sentado en un lugar allá por Italia, que es un estado aparte y que, dicho sea paso, a modo de información, es el único estado en todo el mundo que no se ha sujetado a los derechos humanos y que no ha firmado en el pacto y en el Tratado de los Derechos Humanos. Es el único que está libre, no ha firmado. Quiere decir que es el único estado en toda la tierra que es impune, que no se le puede juzgar ni condenar porque nunca firmó en el Tratado de los Derechos Humanos. O sea, quiere decir que pueden hacer todas las violaciones posibles. Y por cierto, está el récord de todos los cientos y cientos de miles de niños violados, de niños asesinados a través del aborto, a través del pecado, y se han encontrado por muchos lugares pues conexiones entre conventos y seminarios y reclusorios desde la Edad Media y mucho antes quizás de eso. Se han encontrado pues esqueletos de babies y esqueletos de fetos y etcétera. O sea, esta abominación de esta gran ramera es tan grande que el Señor le dedica 3 capítulos de las Escrituras para juzgarla y para que quede escrito en los libros del cielo por toda la eternidad la condenación que Dios va a darle a esta mujer, a esta gran ramera, porque esta ramera ha bebido de la sangre de los hijos de Dios. Y estábamos hablando de todas sus hijas, que tiene que ver absolutamente con todas aquellas que se han atrevido a usurpar una posición que solamente se entra por nacimiento. O sea que no se puede pretender ser parte de la familia de Dios si no naces dentro de esa familia. Entonces, todo lo que es la iglesia luterana con Martín Lutero, el gran Martín Lutero
el gran protestante, con las 95 tesis clavadas ahí en la catedral, y que de ahí nació la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia, de ahí vienen todas las demás, las luteranas, la metodista, la anglicana, llámala como quieras. Cuando se le puso un nombre, si bien es cierto, Dios en su bendita misericordia, como la tiene hasta el final, diciendo allí en ese capítulo 15, me parece, o 16, siempre me olvido dónde está ese capítulo 18, donde dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios en su misericordia hasta el final está diciéndole, sal de allí, pueblo mío. O sea que, ¿por qué digo esto? Porque llegó el tiempo de que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, la cual para ser miembro de ella tiene que ser por nacimiento, entonces es inconfundible, no se puede falsificar. O sea, yo tengo una nieta, por ejemplo, que tiene 5 meses, pues nació en un momento específico, en un tiempo histórico específico, es real, nació, salió del vientre, fue engendrada, pues, por un padre, donde juntada con la madre salió ese embrión que Dios formó y luego da a luz una nueva criatura. Es una nueva criatura, es una nueva persona en esta tierra con un nombre, con una identidad, con una esencia. Viene a formar parte de los vivientes en esta tierra. De la misma manera en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, tienes que nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo, ser engendrado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y como una nueva criatura que nace en este mundo, así tienes que nacer en el reino de Dios. Entonces, todo aquello que pretenda usurpar, asemejarse, reemplazar, falsificar esa verdad, es una ramera, hija de una gran ramera, que ya la acabo de mencionar, y en esta hora al final vamos a orar para también nosotros, con la autoridad que es verdadera y que Dios nos ha dado, a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que le comunicó a Simón, hijo de Jonás, porque recibiste esta revelación de quién soy yo también te voy a dar autoridad sobre este fundamento y esta roca de saber quién soy yo. El conocimiento de esa verdad hace que la autoridad de Dios pueda ser delegada a todos aquellos hijos de Dios para ejercitar esa autoridad. Y vamos a ejercitar esa autoridad apostólica que el Señor nos dio para anular toda bula, todo decreto, para anular absolutamente todo aquello que por alguna razón espiritual y que es legal. Y a eso es donde tenemos que entender las cosas. En el capítulo 13, hablando de esta bestia, que la maneja actualmente una mujer adúltera, o sea, una ramera, una farsante. Esta gran ramera, esta mujer usurpadora, maneja esta bestia. Pero quiero que vean esta bestia que tiene 10 cuernos, que son 10 reinos, 10 imperios. En el capítulo 13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Pues es otra bestia. El dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Este Satanás, que es el dragón, dice, había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, que quiere decir que el diablo mismo, el dragón, como dice el versículo 2, dice, le dio poder y autoridad. Ahora, esta bestia que sale del mar, que tenía características
que venían desde antiguo, o sea, hablando del oso, hablando del león, hablando del leopardo, dice la palabra de Dios, y el dragón le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad, y adoraron a Satanás, que había dado autoridad a esta bestia. O sea, ¿qué significa esto? Que todo es espiritual, que detrás de todo, detrás en la cúpula de la pirámide, está nada más y nada menos que el gran dragón, que está allí nomás en el capítulo 12, versículo 1, dice, perdón, capítulo 12, verso 3, también apareció otra señal en el cielo, dice, he aquí un gran dragón. Está hablando del mismo Satanás y miren la casualidad, no es casualidad, un gran dragón escarlata. Interesante que cuando vemos a esta bestia que la maneja una mujer, esta mujer es una bestia escarlata, así que rojo sangre, es una mujer que maneja una bestia escarlata. Y acá el gran dragón dice, vi una señal, un gran dragón, lo mismo, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo. O sea que aquí hay una semejanza absoluta. Está hablando de lo mismo, está hablando de una continuidad, está hablando de una continuidad desde los tiempos babilónicos de Nabucodonosor, vamos a decirlo así para poner un punto de comienzo, donde el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Y es interesante porque en Mateo capítulo 1 hay una división de la historia y lo voy a leer antes que se me pase. Esa división de la historia, Mateo capítulo 1, versículo, bueno, si leen todo Mateo capítulo 1 van a ver ahí la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, cuando habla ahí de las generaciones que pasaron, dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, o sea que desde el hombre que Dios llamó para que a partir de allí la descendencia de él sería como la arena del mar e iba a heredar la tierra por la eternidad, dice, desde Abraham hasta David son 14 generaciones, de David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. O sea, ¿por qué menciono este versículo? Mateo 1:17. Porque para que Dios haya permitido y le dé importancia a la partición de la historia y de los puntos que son como un hito en la historia, como un punto importante en la historia. Y uno de esos puntos importantes, aparte de Abraham, que lo importantísimo, que es el padre de la fe, que es el padre de los de la fe de los que creen, tanto en la circuncisión como en la incircuncisión. Imagínense la importancia de Abraham. Imagínense la importancia de David, que de su linaje, de su descendencia iba a venir el Cristo y que de su reino iba a ser un reino eterno. La importancia de David. Pero fíjense lo otro, que tiene que ver la deportación de Babilonia. La deportación de Babilonia, ni que hablar con la venida del Dios bendito manifestado en carne, que es Cristo. Pero miren la importancia del tercer punto en la historia de la humanidad, que es la deportación a Babilonia. Quiere decir que la iglesia, el pueblo de Dios, cuya sangre del pueblo de Dios la bebieron, pues todos estos demonios y todo este sistema babilónico que viene arrastrando desde esa deportación de Babilonia. Desde allí, con todas esas abominaciones y parte de lo que aprendió el pueblo de Dios cuando estuvo allí metido en esa Babilonia corrupta, ahí viene toda la corrupción de lo que ahora llaman los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás y que en realidad son askenazis, que no tienen nada que ver con la descendencia de Sem, no son semitas,
Si tendrían que ser algo, pues son de Jafet y no ¿cómo se llama? De Sem, absolutamente. Pero que se apropiaron y usurparon la identidad del verdadero pueblo de Dios. Entonces, desde allí vinieron con esas tradiciones orales que hasta el día de hoy hay libros que vienen a hablar de esos misterios y hay una mezcla de las escrituras del Tanakh o de la Torá, que es la palabra de Dios, y mezclaron con las costumbres babilónicas y hasta el día de hoy eso es lo que enseña la religión judía. Ellos seguían de las tradiciones que aprendieron en Babilonia desde esos tiempos y vienen arrastrando hasta el día de hoy eso. Y quiero decirles que ahora que estoy hablando y se me va de la mente lo que se llama la Cábala o la Kabbalah y todo lo que tiene que ver con el Zohar y todas esas cosas, esos misterios ocultos vienen desde allá. Entonces, esa Jerusalén terrenal que el Señor le dijo a su pueblo, Babilonia, hablando espiritualmente, entonces hasta el día de hoy, esa Babilonia todavía ha usurpado con el Estado de Israel hoy día, sigue usurpando esa posición. Pero esta mujer es la que está tomando, digamos, las riendas de esta bestia con 10 cuernos, que es el Estado del Vaticano. De manera que podemos decir sin ninguna duda que el Estado del Vaticano y el Estado de Israel son dos cuernos, diría yo, donde tenemos que prestar atención a lo que está pasando, que están unidos. Pero estaba hablando de que así como esta bestia, mejor dicho, esta señal en el cielo, que era una gran bestia, que era un gran dragón, un escarlate que tenía también 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Estamos hablando del mismo tema. Y estamos hablando cuando este dragón, o mejor dicho, Satanás, le da el poder, su trono y su autoridad a esta bestia que ha trascendido en la historia de la humanidad. Quiere decir que la autoridad, el espíritu del anticristo y la usurpadora, el espíritu usurpador es un espíritu de la gran ramera que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, es absolutamente espiritual. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice ahí. Ese dragón que es rojo escarlata también tiene 10 cuernos. La bestia que maneja la mujer tiene 10 cuernos. La bestia, la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, que es la bestia más grande y que reúne las características del león, del oso y leopardo. O sea, que estamos hablando que es la misma bestia y nosotros equivocadamente las separamos como si fueran otras cosas. No, es la continuación de la estatua de Nabucodonosor. Estamos al final en los pies, estamos en los 10 dedos de barro y de fierro. Estamos allí donde se mezcla lo espiritual con lo terrenal, donde se mezcla el hierro, donde se mezcla la tecnología y se mezcla la vida, mezcla lo digital, lo biológico, eh, con lo físico, se mezcla con lo espiritual, con la inteligencia artificial, como que se llama hoy. Pero todo esto está impulsado, tiene una fuente que viene de atrás que va alimentando y como dice, se le dio poder y se le dio un neuma, se le dio un espíritu a la imagen de la bestia para que pueda hablar. O sea, esa palabra se le dio aliento, es la palabra neuma, que significa se le dio espíritu. Quiere decir que lo que está soplando desde atrás
esa autoridad, ese poder, es el mismo Satanás que está desde atrás. Por eso dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, es el advenimiento de esa criatura que vendría a ser una criatura como un engendro maléfico espiritual, es por obra de Satanás, como dice en Tesalonicenses. Tesalonicenses, a ver si lo encuentro. Dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señal y prodigios mentirosos. O sea que cuando Apocalipsis habla de que Satanás mismo le va a dar poder, autoridad y su trono, es que es espiritual. La Babilonia, la gran ramera, es espiritual. De manera que al terminar esta enseñanza vamos a hacer una oración solemne, tomando la autoridad y el poder espiritual que Dios, el único Dios verdadero, nos ha entregado. Y vamos a anular y cancelar absolutamente todo mandato en materia de ordenanzas y constituciones. Vamos a anular toda condenación. Vamos a anular todo mandato doctrinal, toda concesión de beneficios. Vamos a condenar y anular todo juicio de la iglesia ramera, falsa, de la gran ramera de la Babilonia. Vamos a anular todo decreto de indulgencias y vamos a anular todo señorío eclesiástico. Toda bula áurea y toda bula, como dice, incoena domini. O sea, absolutamente vamos a anular porque, repito, es espiritual. Y en el reino de Dios las cosas son legales. Por eso que Satanás se atrevió a matar a los hijos de Job, se atrevió a robarle todo su ganado y todas sus pertenencias, pero Dios lo permitió porque era legal. Dios en su bendita fidelidad y misericordia le devolvió el doble de todo, el doble de asnas, el doble de junta de bueyes, el doble de camellos, le dio exactamente el doble. Le devolvió sus 7 hijos, pero sus hijas eran el doble de bellas, porque dice la palabra de Dios que no había mujeres más bellas en toda la tierra como los hijos de Job. Y aparte de eso, después de darle Dios todo eso, vivió muchos más años y murió viejo y lleno de días y vio a sus hijos a la tercera hasta la cuarta generación. Imagínense, Dios, después de darle el doble y de darle hijas más bellas que cualquier mujer en la tierra, le hizo ver a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Entonces, pero mientras pasaba toda esa desgracia que le sucedió a Job, era por un asunto legal, porque en la corte de Dios se presentaron todos los hijos de Dios y se presentó también Satanás. Entonces, legalmente Dios tenía que probar y demostrar que lo que dijo de su siervo Job era verdad, que no había otro como él en toda la tierra. Así que esa es una enseñanza diferente, más profunda, pero lo que estoy diciendo es que vamos a tener que hacer una oración protocolar para poder anular todo decreto contrario. Y vamos a leer en las Escrituras, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, ¿de dónde viene nuestra autoridad? Dice capítulo 2, verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados. O sea que dice, a vosotros os dio vida juntamente con él. La palabra de Dios dice que el Señor murió y nosotros morimos con él, fuimos sepultados en el bautismo con él, fuimos sepultados, fuimos muertos con él en el bautismo y resucitamos con él. Cuando nosotros resucitamos, somos una nueva creación, nacemos de nuevo, porque pues si estamos muertos y nacemos de nuevo, somos una nueva creación, una nueva criatura, hemos nacido en un reino diferente. Por eso dice, os dio vida. Entonces, cuando una criatura nace y una mujer da a luz, pues tiene vida esa criatura. Y así somos nosotros en el reino de Dios. Os dio vida. ¿De qué manera nos da vida? Cuando Dios nos perdona todos los pecados. Entonces, si Dios nos perdona no unos cuantos, sino todos los pecados, y en el versículo 14 dice, no solamente nos perdona todos los pecados, sino que anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Anula un acta. O sea, anula un documento legal que era contrario a nosotros. Nos era contraria esa acta y todo lo que decía, nos era contraria, nos condenaba, nos disminuía, nos quitaba vida, nos hacía pobres, nos hacía miserables. Y dice la palabra de Dios, Él la quitó de en medio, clavándola en la cruz y despojando. Esa palabra despojar significa vaciar, despojando, vaciando a los principados, a los arches, a las potestades, o sea, a las exousias, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Quiere decir que estos arches, estos principados, estas potestades son potestades y son principados espirituales. Por eso que esta enseñanza es absolutamente espiritual y estoy viendo que la iglesia por ignorancia está decayendo. La ignorancia de la iglesia de esta verdad hace que la iglesia sea mermada, sea atacada, sea diezmada, sea confundida y al final también sea herida y muerta. Entonces, la iglesia moribunda no puede ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado a través de lo que el Señor hizo en la cruz, que anuló los decretos que había en contra de nosotros, los anuló, los quitó y despojó, desarraigó y vació la autoridad de estos espíritus, de estos príncipes de las tinieblas que tenían potestad legal sobre nosotros. Entonces, por eso que en Efesios, voy a leer Efesios capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Voy a leer el capítulo 3 del 1 al 11 y lo que quiero que veamos es la autoridad que Dios ha dado a su iglesia, la autoridad apostólica que Dios ha dado a su iglesia. Repito, porque Él ya hizo la obra, nos dio vida, anuló el acta que estaba en contra de nosotros y despojó y le quitó todo el poder y toda la autoridad y toda la exousia a estos demonios. Entonces, para que veamos esa autoridad que Dios nos ha dado, dice que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio. Ojo, este ministro de Dios, este apóstol, está hablando que le fue entregado una perla, una piedra preciosa, le fue entregado un conocimiento, le fue entregado un musterión, un conocimiento retenido fue entregado a este hombre. Dice
le fue entregado un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, estamos hablando de un conocimiento. La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo está fundada en un conocimiento bendito, que es el saber quién es el Padre. Leyendo lo cual podrán entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado. Escúcheme, ¿a quién es revelado? ¿A los pecadores? Sí, porque estaba escuchando a uno que se hizo maestro, hablando de Lutero y hablando de que somos salvos por medio de la fe, y justo agarró Gálatas, que yo había terminado de estudiar y ministrar Gálatas, y él también agarró Gálatas para probar, y su título de su enseñanza era ¿cuántos se salvan? Y prácticamente su enseñanza, pues hay que concluir, según él se salvan todos. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, pagó el precio. Sí, es verdad, pero según él, como él fue el que murió, derramó su sangre para perdonarnos, pues perdonó a todos. O sea, ¿cuántos se salvan según este hombre? Todos se salvan, porque no es por obras, no es por guardar la ley, no importa cuál ley dice este hombre, la ley de Moisés, la ley moral, la ley litúrgica, inclusive la ley que habló de la ley del Espíritu del Señor Jesús, que es espiritual, todas las leyes, no importa. Si estás queriendo guardar, estás muerto, porque maldito el que no cumple todas las obras de la ley. Entonces, según este hombre, todos se salvan porque el justo por la fe vivirá. Entonces, yo pregunto, ¿qué dice la escritura en Gálatas? Mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Pero esta gente, cuando enseña esto, pareciera que leyeran en Gálatas, mas el pecador por la fe vivirá. O sea, la Biblia no dice mas el pecador por la fe vivirá. La palabra dice el justo por la fe vivirá. O sea, ¿quién va a vivir por la fe? ¿El pecador? No. El que va a vivir por la fe no es el pecador, es el justo. Entonces, ciegos, guías de ciegos, quieren torcer la escritura para enseñarla de acuerdo a su entendimiento, a lo que ellos comprenden, porque ellos mismos son esclavos del pecado. Y el que es esclavo no queda en la casa para siempre. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos. Porque para pertenecer al reino de Dios tienes que ser hijo de Dios, y para ser hijo tienes que nacer de Dios, tienes que nacer por nacimiento, se entra en el reino de Dios. Lo demás es puro cuento evangélico, es puro cuento religioso, es puro cuento de la gran ramera, que ahí empezó todo. La gran ramera, que es la madre de todas las rameras evangélicas y cristianas de todos los tiempos y de todos los nombres, sea quien sea. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una sola y tiene un fundamento, tiene un sello. Dios conoce quiénes son los suyos, y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Lo demás es puro cuento. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, el verdadero evangelio, el eterno, el que no ha cambiado, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Los verdaderos hombres que tienen la verdad, el misterio de saber quién es Dios, el misterio, ese conocimiento de saber quién es el Padre, ese llamado directo, dice este hombre, Pablo, fue hecho ministro por el don. Estamos hablando del don de Cristo, el don de la gracia de Dios. ¿Cuál es el don de la gracia de Dios? Pues lo que dice en capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo, el regalo que Dios entrega, es el conocimiento de saber quién es Cristo. Cristo es el Padre manifestado en carne.
Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo es la manifestación visible y corporal de Dios. Entonces, ese conocimiento es espiritual. Y este hombre fue hecho ministro de ese evangelio que da a conocer ese don. Y miren lo que dice: ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. De manera que cuando hagamos esta oración, en el mundo espiritual, hermano, va a haber un terremoto, un cataclismo tan grande allá en los cielos, que ustedes van a ver el fruto de esta oración que vamos a hacer, porque vamos a anular, vamos a cancelar y vamos a destruir toda arma forjada, toda acta decreta, toda bula papal, empezando de la número 1. La primera bula papal que se hizo el 13 de abril en el año 1059, que se llamó In Nomine Domini, que significa en el nombre del Señor, por el Papa Nicolás II. Desde esa bula papal hasta la última, que se hizo el 11 de abril del año 2015, que se llama la Misericordiae Vultus, por el Papa Francisco. Desde la primera en el 1059 hasta el 2015, la última bula papal, la vamos a anular y la vamos a destruir, para que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, los hijos de Dios, el que Dios dice en Apocalipsis capítulo 18, salid en media, pueblo mío. Vamos a anular todo eso para que se note en estos tiempos que vienen, se note, y ustedes van a ser testigos que va a haber una cosecha grande de personas que van a poder tener libertad para abrir los ojos y ver con claridad la verdad, y van a tener la autoridad, el dominio propio, van a tener la fuerza de voluntad para renunciar a la gran Babilonia, para poder renunciar a la gran ramera, a esas doctrinas, esos paradigmas, esas costumbres y ese temor de alejarse de lo que ellos creen que es la madre, que es la iglesia verdadera, o la universal, la apostólica, la romana y la católica. Ese temor de creer que están haciendo algo equivocado, van a poder ser libres en el nombre de Jesús. Pero esto es a nivel espiritual. Entonces, este apóstol en el capítulo 3 de Efesios dice en el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, a proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría, o sea, para que la sabiduría, la palabra, el conocimiento de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, hoy, por medio de la eclesía, se va a dar a conocer, se va a pregonar, se va a aclarar, se va a anunciar a quienes, se va a notificar a quienes, versículo 10, a los principados, a los arches, a las exousias, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien, por nuestro Señor Jesucristo, tenemos seguridad y acceso. Tenemos acceso en el reino de Dios para penetrar los cielos, para penetrar los lugares celestiales y notificar, anunciar que anulamos toda bula papal, todo documento y toda acta sellada con sello de plomo, para que el fuego de Dios queme todas esas actas, esos decretos, esos mandatos que vienen respaldados por una autoridad espiritual, que es el gran dragón con 10 cuernos, que a la misma vez es la bestia que a través de la historia de la humanidad, con características de león,
de oso y de leopardo han regido la humanidad y que hoy últimamente está manejada esta gran bestia y este gran sistema espiritual cuyo poder autoridad lo reciben de un ser espiritual llamado el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás. Y esta mujer que tiene las riendas de esta bestia es la gran ramera que viene arrastrando desde Babilonia, desde ese tiempo en que el pueblo de Dios fue deportado y que a partir de allí todas las abominaciones se le pegaron a la verdadera iglesia. No es nada más ni nada menos que la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde el papado, el Vaticano, el Estado Vaticano, empezando con todas las órdenes templarias, militares y asesinas, y terminando con la orden de Jesús de los jesuitas, controlan a esta bestia, incluyendo el Estado de Israel de hoy día. Lo que estamos hablando es absolutamente espiritual y tenemos la autoridad y el poder porque nosotros no batallamos ni peleamos contra hombres, no batallamos ni guerreamos contra hombres, sino contra principados, potestades, contra exousias y dunamis, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que vamos a tomar la autoridad que nos dio el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 vamos a ver la autoridad que Dios nos dio y vamos a ejercitarla. Y cuando yo digo la autoridad que Dios nos dio, estamos hablando a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es puro cuento, lo demás es puro show, puras luces, pura música, pura danza, juegos artificiales, celebraciones domingueras en un edificio de 4 paredes con una cruz allá en el techo. O sea, lo demás no tiene poder en las huestes de maldad de las regiones celestes, no tiene poder legal. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, dio esa autoridad a su iglesia, la cual edificó, la fundó él mismo y la hizo crecer y edificar y fortalecer en base a un conocimiento. Mateo capítulo 16, verso 15. Él les dijo a sus discípulos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Lo hemos enseñado muchas veces. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Volvemos a este detalle. No te lo reveló el hombre. No se puede aprender intelectualmente ni por ir al seminario, ni porque te sientas a escuchar en la banca de una llamada iglesia las predicaciones de un pastor, que ni sabes lo que hace en secreto. Entonces estamos hablando de que esta revelación, este conocimiento, este misterio del que estamos hablando, se recibe espiritualmente. Es un conocimiento espiritual, es un depósito que viene de Dios. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre este conocimiento, este cimiento, este fundamento, este misterio revelado, esta roca de saber quién soy yo, porque esa era la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces cuando Dios le da el entendimiento y lo ve y lo declara, bueno, dice, y yo te digo que sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia. Esta es la iglesia verdadera, mi iglesia. Entonces, si alguien quiere decir de qué iglesia eres, tú tendrías que tener un problema para responder. O sea, ¿de qué iglesia eres? ¿De qué iglesia eres, Felipe? ¿De qué iglesia son?
Hay un problema con esa pregunta. Él dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia, dijo el Señor Dios Todopoderoso. O sea, ¿cuál es la iglesia donde tú estás? Pues que yo sepa, tú puedes estar en cualquiera, pero para estar en la iglesia de Dios, la iglesia del Señor único Dios verdadero, pues tienes que pertenecer a su iglesia. ¿Quieres pertenecer? Pues no puedes entrar si no naces de nuevo. O sea, no puedes entrar. Hay una sola forma de entrar y es por nacimiento. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, iglesia, y a ti, no Pedro, pues estamos hablando de que Pedro ahí nomás, ahí nomás en el mismo capítulo 16, el verso 23, le dijo a Pedro, el Señor Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, entonces la gente está pensando que Pedro es el primer papa. Y estudiando un poco las bulas papales, donde el 13 de abril de 1059, o sea, qué casualidad, justo 1000 años después de Cristo. Por eso digo que ellos eliminaron 10 días en el calendario, quitaron 10 días convirtieron el calendario juliano al calendario gregoriano en 1582 y eliminaron 10 días. Yo digo que eliminaron 1000 años y acomodaron toda la historia como le dio la gana. Porque cuando uno empieza a ver las bulas papales, si en verdad que Pedro fue el primer papa y el primer papa pues fue 2000 años antes, entonces ¿por qué recién las bulas papales empiezan 1000 años después? En el 1059, el 13 de abril, viene in nomine Domini, en el nombre del Señor. Y se aseguraron que la primera bula papal tenga que ver en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hicieron? ¿De qué constaba esta bula papal? En que ellos mismos se juntaron entre ellos y nadie podía elegir papa, sino solamente los cardenales, los obispos entre ellos. O sea, entre ellos hicieron un círculo, una argolla, y nadie podía tener el poder y nadie podía elegir quién iba a ser el otro papa, o sea, el otro emperador, sino solamente ellos. Esa fue su primera bula papal. Y la última que pues la puso ensotanado en el 11 de abril 2015, que se llama Misericordius Vultus, que prácticamente lo que querían era revivir lo que hizo el Papa Juan XXIII, que tenía que ver esta bula papal con lo relacionado entre la iglesia y el mundo moderno. O sea, en otras palabras, están bien metidos en lo que está pasando en el mundo moderno y este último representante de esta gran ramera se hizo esta bula en el año 2015. Entonces vamos a anular espiritualmente hablando, vamos a anular toda bula papal, todo derecho legal que espiritualmente el gran dragón tiene derecho. Por eso es que es muy difícil que el pueblo pueda salir de esa gran Babilonia porque hay derechos legales que hoy los vamos a cortar. ¿Y por qué vino esta enseñanza? Esta enseñanza vino a raíz de un problema en la iglesia de Chile, que gente que no ha nacido de nuevo está causando problemas dentro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo por ignorancia, el cuerpo de Cristo por falta de discernimiento, el cuerpo de Cristo por falta del conocimiento, por falta de visión, como dice la palabra, mi pueblo perece, mi pueblo es consumido, mi pueblo es diseminado por falta de conocimiento. Entonces, estamos dando el conocimiento para que sepamos que hay un derecho legal en el mundo espiritual y tiene que ver absolutamente con la gran ramera, que legalmente emitieron decretos legales donde hay bulas pontificias y papales, donde prácticamente hay una, por ejemplo, el que se dio el 18 de noviembre de 1302, que se llama la Unam Sanctam, por Bonifacio VIII, esa bula papal de Unam Sanctam en latín,
dice, estamos obligados, nuestra fe nos surge a creer que y sostener y creer firmemente y confesamos con humildad que hay una sola iglesia católica y apostólica fuera de la cual no hay salvación ni remisión de pecados. Y hay otras bulas papales que tienen que ver con las indulgencias, que tienen que ver con el control de territorios, con el control de tierra, con el control político, el control económico. O sea, la que me preocupa es una bola papal que tiene que ver con el control espiritual. Se han atrevido a decir en una bola papal que toda persona que nace en la tierra después del diluvio de Noé, como todo fue destruido por agua, todo quedó rodeado o, ¿cómo se dice? Cubierto por agua. Así que toda matriz, toda persona que nace en esta tierra le pertenece a la iglesia porque Dios le dio a la iglesia lo que quedó después del diluvio de Noé. Entonces se inventaron eso de que prácticamente lo que están diciendo que cada ser humano que habita en esta tierra es un esclavo, es que la Iglesia Católica Romana Apostólica son dueños de sus almas y de sus cuerpos, y por eso que hasta el día de hoy todas las leyes de la tierra están bajo las leyes del mar o la ley del agua, porque el agua cubrió la tierra, entonces el agua tiene potestad sobre la tierra. Entonces, la única manera de salir del control espiritual es estar bajo una ley superior que es la ley de Dios. Entonces, hay lo que se llama la ley de la tierra, hay lo que se llama la ley del mar, la ley marítima, y hay una ley superior que es la ley de Dios, es la ley espiritual, la palabra de Dios por la cual nosotros seguimos. Así que puede llegar un momento donde yo tenga que dar testimonio en una corte, en la corte de la tierra, en la ley de la tierra, donde pues prácticamente es legal cuando uno nace tener una partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento, por lo menos en este país donde vivo, todo tu nombre está escrito con letras mayúsculas. Entonces, ese es un nombre ficticio. Te crearon una segunda persona, crearon una persona, una identidad. O sea, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de una identidad como espiritual, y ellos tienen control sobre la identidad. Por eso que cuando nacemos nos exigen una partida de nacimiento. Y cuando tenemos una partida de nacimiento, ahí están firmando que nos sometemos a la autoridad del Estado, de la nación. Consecuentemente, tenemos, digamos, tenemos una calidad de ser súbditos de este sistema del mundo que lo gobierna el dragón, la serpiente antigua, Satanás. El día que yo tenga que defenderme a una corte suprema de la tierra, yo tendría que decir, cuando me preguntan, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Felipe, príncipe heredero del gobierno venidero del Dios Altísimo, mi Señor y Dios Jesucristo. Esa sería mi identificación. ¿Qué van a hacer con eso? Y después que el Señor nos dé sabiduría para contestar como contestamos. Pero yo no soy esa persona que figura en mi tarjeta de identidad, ¿no? Con una partida de nacimiento, número tanto, tanto. Ese que está ahí no soy yo. Yo soy este que está acá. Yo soy un ser creado, vivo, donde Dios me creó, donde salí de mi madre y vine y nací en esta tierra. Entonces, la única jurisdicción que tiene el mundo contra nosotros es la jurisdicción a la cual nosotros nos sometemos desde que nacemos. Pero eso es otro tema, querido pueblo de Dios. Lo que estoy hablando es de la iglesia del Señor que por desconocimiento está sufriendo y no discierne. Entonces, la iglesia del Señor es la que Él edifica, la que Él establece. Y Él dijo
que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra esa iglesia. O sea que en otras palabras, Él nos ha dado poder y autoridad sobre toda la fuerza del dragón, porque eso es lo que dijo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y esa palabra, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces esa palabra atado es una palabra kleis, que significa poder para abrir y cerrar. O sea, la palabra llaves, a ti te dan las llaves. La palabra llaves es una palabra griega, kleis. Llaves es un poder para abrir o cerrar. Es un poder para abrir o cerrar. Entonces, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí en Mateo 18, quiero ver aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 20, 23. Déjenme ir a Juan 20, 23, que también está ahí la declaración de autoridad que dio a la iglesia. Juan 20, 23. El Señor Jesús en el 22 dice, sopló a sus discípulos cuando los iba a enviar: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y esta palabra, a los que remitieres, es la palabra apiemi, que significa a los que dejes, a los que perdones, a los que le des permiso, a los que dejas en paz. O sea, en otras palabras, aquellos a quien dejes libre, a quienes les des permiso, aquello que sueltes, que lo dejes libre, también será dejado libre en los cielos. Y a quienes le retuvieres, les serán retenidos. Esa palabra retuvieres es la palabra crateo. La palabra crateo significa prendido, ser fuerte. Es una regla, detenido. O sea, lo que tú prendas, lo que tú abraces, lo que tú retengas, lo que tú agarres, también será retenido. En otras palabras, la autoridad que Dios nos dio es para atar y desatar. En este momento, la oración que vamos a hacer para anular es una oración para desatar lo que fue atado a través de decretos, y vamos a desatar espiritualmente toda atadura que tiene que ver con la gran ramera, con la abominable, con la usurpadora, ese poder espiritual entregado por Satanás. Y vamos a hacer esa oración. Entonces, estas bulas papales se sellaban con plomo. Ahí les aconsejo que busquen ahí en el internet. Eran documentos que se hacían en papiro muchas veces. Y eran documentos que estaban sellados con un sello de plomo. Y tenía que ver con asuntos de control, asuntos políticos, eran actas, eran decretos. Aquí tengo escrito algunos bulas, son muchísimas bulas, empezando del 1059, son muchísimas bulas papales que se hicieron, muchísimas. Entre ellas está la del Gregorio XIII, el 24 de febrero de 1582, que eliminó 10 días, haciendo coincidir el día de la Pascua con el domingo siguiente, la luna llena, el primer mes lunar. O sea, todo tiene que ver con un control en todas las áreas. Entonces, vamos a resumir todo esto. Que el Señor nos ayude. Estamos hablando de una usurpadora.
cuyo poder, autoridad e influencia viene respaldado desde mucho atrás, y cuando vemos la fuente de su autoridad, su poder y su influencia es de Satanás mismo, que es una bestia roja que tiene 10 cuernos. Esta bestia que sale del mar, que tiene 10 cuernos, la maneja una mujer. Esa mujer se sienta sobre esta bestia, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, gente, toda la tierra. Esta muchedumbre es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Es la que ha corrompido, la que se ha metido en todas las áreas y los aspectos de la vida humana, absolutamente. En todo. Son los que han controlado las mercaderías, la bolsa de valores, son los que se inventaron el dinero, los bancos centrales. Tienen control absoluto de todas las cosas. Pueden leer las características de esta gran ramera y de esta usurpadora, pues pueden leer capítulos 17, 18 y 19 de Apocalipsis y van a ver todas las características que tienen y toda la influencia que ha tenido a través de los tiempos. Y es increíble, o sea, en ella dice, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. No solamente de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea que 3 capítulos para hablar de esta gran ramera, que repito, no tenemos que verlo como si fuera solamente esta entidad que estamos hablando el día de hoy. Esta identidad viene arrastrando muchas cosas espirituales desde Babilonia, pero que hoy está siendo representada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hoy día. Y como ustedes verán, esa gran ramera tuvo muchas hijas, de las cuales nacieron todas las demás iglesias. Todas. Quiere decir que todas están perdidas y todos, o sea, esas rameras todas están perdidas, pero dentro de esas rameras y de la gran ramera está el pueblo de Dios, que de allí Dios nos sacó también a nosotros. O sea, tenemos que entender eso. Dios tiene a sus hijos repartidos también en toda nación, pueblo, tren, lengua y tribu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que esto es absolutamente espiritual. Quiero hacer esa oración para que verdaderamente el pueblo de Dios tenga chance de escapar y el pueblo cristiano, evangélico y los que simpatizan con nosotros, los que están aquí escribiendo, que son simpatizantes de este ministerio que lo hemos llamado en honor a la verdad, que muchos han entendido quién es la iglesia, dónde está la iglesia y dónde se congrega. Nosotros ya hemos experimentado persecución, ya hemos experimentado momentos, ¿cómo decir? No deseables al haber sido perjudicados en no poder ni siquiera conseguir un lugar para congregarnos, porque nos preguntan qué iglesia son, qué creemos, y cuando se dan cuenta que pues no estamos registrados, o sea, no somos una religión, una institución religiosa sin fines de lucro registrada, entonces, no son iglesia, entonces son usurpadores, nos dicen a nosotros, ustedes no son legales, o sea, eso es ilegal, dicen ellos. Entonces, ahí vemos la ignorancia absoluta. El día que se mueran todas esas personas, y todos nos vamos a morir un día, porque todos vamos a estar en la presencia del Señor. Yo le pregunto a esa gente, ¿qué le vas a decir? ¿De qué iglesia eras? Adventista, Pentecostal Unida, Asamblea de Dios, Bautista. No, yo era independiente. No, yo era interdenominacional. No, yo no creía en nada. Yo solamente seguía a Cristo.
Espero que esta enseñanza sea de bendición, porque en aquel día la gente se va a dar sorpresas espectaculares. Hay una sola iglesia, hay una sola manera de entrar, por nacimiento. Punto. Yo nací hace 8 años más o menos. O sea, cristiano evangélico desde hace 44 años. Pero nací hace 8 años, para que tengan una idea. Entonces, Padre amado, gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo. Que tu iglesia no se equivoque, Señor, quiénes son. Que tu iglesia no se equivoque en su identidad. Bendito Padre Dios. Bendito sea tu nombre. Padre, en esta hora, conforme a tu palabra, Señor, y a la autoridad apostólica que tú diste a tu iglesia, cuando tú dijiste, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os hará daño. Cuando tú dijiste, Señor, que tú ibas a construir y edificar tu iglesia, la ibas a fortalecer y le ibas a dar autoridad sobre toda potestad del enemigo a través de un fundamento, de un conocimiento bendito de saber quién eres tú. Gracias por ese conocimiento bendito de saber y conocer quién es el Padre. Y la única razón que podemos saber quién es el Padre a ciencia cierta es porque el Hijo nos reveló quién es el Padre. Y te damos a ti toda la gloria porque nadie sabe y puede conocer quién es el Hijo, solo el Padre. Y nadie puede conocer quién es el Padre, solo el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y te damos a ti toda la gloria por eso. Y sabemos que estamos, Señor, en tu reino, que somos tuyos, que somos miembros de tu cuerpo, porque tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Y si tú los perdonaste, Padre Santo, es porque ya, Señor, esos pecados murieron también en el bautismo, murieron con nosotros, como dice tu palabra. El cuerpo de pecado fue destruido en el agua, en el bautismo, y te damos la gloria a ti. Para que el tiempo que queda no lo vivamos, Señor, según la carne, sino que vivamos por el Espíritu y hagamos morir, Señor, por el Espíritu todas las obras de la carne, para que podamos vivir, Señor. Te damos la gloria porque una sola es la verdad. Tú eres la verdad, tu palabra es verdad. Y en esta hora, Padre Altísimo, nos revestimos de esa autoridad para que todo lo que atemos en la tierra sea desatado en los cielos. Tomamos la autoridad para anunciar, notificar, demandar a los principados y potestades en los lugares celestiales la sabiduría tuya, el conocimiento tuyo, la verdad tuya. Gracias, Señor, porque tú anulaste los decretos, esa acta con todos sus decretos y todas las acusaciones de condenación que nos era contraria. Despojaste a los principados y potestades de las tinieblas y los exhibiste públicamente porque fue real, fue histórico, fue bajo la ley y naciste de mujer. Fue legal, pagaste el precio. Y Padre, con la autoridad y el poder que tú has investido en tu iglesia, tomo esa autoridad y vengo contra todo principado y potestad de las tinieblas que ha venido operando desde tiempos antiguos, desde Babilonia, donde el pueblo de Dios fue llevado cautivo y fue esclavizado, y donde el espíritu babilónico, el espíritu del dragón, de Satanás, ha influenciado hasta el día de hoy. Y por medio de artificios, artimañas, maquinaciones, y por medio de conocimientos legales, el enemigo ha tomado ventaja, Señor. Bendito Padre Altísimo.
con la autoridad que tú me das, Señor, con la autoridad tuya, vengo contra la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Vengo contra aquella usurpadora, contra aquella prostituta que se prostituyó y que ha tomado el lugar de tu iglesia verdadera, la cual tú llamaste, la cual tú limpiaste y perdonaste sus pecados, como está escrito. Tú pagaste el precio para salvar a tu pueblo. Y en esta hora, Padre Dios, puedas libertar a todos aquellos que están bajo la cobertura espiritual del dragón, de esta bestia y de esta mujer ramera, Dios. Y Padre Santo, desde la primera bula papal, el 13 de abril de 1059, esta bula papal que la dio Nicolás II, hasta la última Misericordia Vultus del Papa Francisco el 11 de abril del 2015. Desde la primera bula papal hasta la última, con la autoridad que tú nos das como pueblo de Dios, con la autoridad apostólica que tú le has dado a tu iglesia, Padre, ahora vengo junto con el pueblo tuyo, junto con los príncipes de tu pueblo, Dios. Vengo y anulo ahora, en el nombre de Jesús, toda bula papal, todo decreto, todo mandato sellado con plomo. Anulo y quemo ese plomo en el nombre de Jesús con el fuego de Dios. Y toda bula papal queda anulada desde la primera hasta la última en el nombre de Jesús. Y yo desato y dejo libre a todos los súbditos que fueron esclavizados espiritualmente y que fueron hechos esclavos por el poder de las tinieblas con un derecho legal. Ahora ese derecho se anula, se quiebra y se rompe en el nombre de Jesús. Y le digo a la gran ramera que suelte a todos los hijos de Dios para que puedan salir con libertad en el nombre de Jesús. Y todos los demonios y toda legión de demonios que quieran levantarse como represalia a esta oración, yo le pido a mi Padre Dios que ahora mismo todos sean anulados y cancelados en el nombre de Jesús. Queden enceguecidos, enmudecidos y maniatados en el nombre de Jesús. Escrito está, el Señor nos dio poder y autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Escrito está, reclamo en el nombre de Jesús y demando total inmunidad de todo daño. Reclamo y demando en el nombre de Jesús que ningún daño sea hecho, que ninguna represalia del enemigo ataque a los hijos de Dios, ni a sus familias, ni a sus posesiones, ni a sus propias vidas. En el nombre de Jesús, prohibimos al reino de las tinieblas que venga en represalia. En el nombre de Jesús, ahora, a causa de esta oración y a causa de lo que estamos hablando, en el nombre poderoso de nuestro Dios y Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y a todos los agentes de las tinieblas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean corporaciones, sean instituciones religiosas, sean ONGs, cualquier tipo de organización humana, en el nombre de Jesús la declaramos anulada,
maniatada, sin poder, en el nombre de Jesús. Y a ti te doy toda la gloria, Padre. Bendito Dios altísimo que creaste los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Que así sea. Y toda la gente que son hijos de Dios, que han entrado en el reino de Dios por nacimiento, pueden decir así sea. Sean bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor.